Es un privilegio para nosotros y especialmente para nuestro Señor que podamos estudiar de su palabra. Bueno, esta semana es una semana importante, como todas las demás semanas, porque no solamente estamos estudiando la palabra de Dios, sino que nos preparamos para la venida del Señor y para permanecer en pie cuando Él venga. Esta semana se ha titulado ¿Quién podrá permanecer en pie? Es la pregunta que hemos estado respondiendo, que parte de Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hace la pregunta Juan. El primer día habíamos estudiado acerca de las señales que se desarrollan en este sexto sello. Apocalipsis 12, Apocalipsis 6, 12 y 13. Vimos las señales que de Mateo capítulo 24, que estas nos anuncian cuán cerca está la venida de Jesús. Y recuerdan lo que habíamos mencionado, que Jesús advierte las cosas antes de que ocurran con el propósito de que nuestra fe pueda afianzarse, afirmarse en la palabra de Dios. Jesús desea que nuestra fe crezca en Él, como Él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, cuando él habla que sus palabras permanezcan en nosotros y nosotros en sus palabras. Y cuando permanecemos en su palabra, llevamos mucho fruto y podemos pedir cualquier cosa porque estamos fundados en su palabra. Entonces pediremos conforme a su palabra. El segundo día habíamos hablado acerca de la mano que sostiene los vientos. Es nuestro Dios misericordioso, amoroso, que sostiene los vientos que tienen como propósito destruir la tierra, el mar y los árboles. Todo lo que está en la tierra, estos vientos tienen el propósito de destruir. Y habíamos entendido que los que permanecen frente a este huracán son aquellos que tienen el sello del Dios vivo. Analizamos la importancia de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y entendimos la importancia del tiempo en la cual nos encontramos, de aprovechar cada momento y cada instante para prepararnos con el Señor. También analizamos el día de ayer analizamos acerca de el sello del Dios vivo. Analizamos que el sello se compone del sellador, del sello y de la señal. Estos tres elementos forman el sello de Dios. El Espíritu Santo es quien sella, el Espíritu Santo sella el carácter de Dios, la ley de Dios en nuestras mentes, y la señal de este sello es su día santo, el día sábado del Señor. Eso lo estudiamos el día de ayer. Y hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Se titula Haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios, que está fundado en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 9 y el versículo 7. Vamos a orar para empezar a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Amante Padre que estás en los cielos, santo es su nombre, usted es digno de alabanza desde la eternidad y por la eternidad. Señor, pedimos que usted hable a este siervo a través de él y que solamente su nombre sea glorificado. Señor, perdona nuestras faltas, úsanos en esta hora y que usted pueda manifestarse con poder a través de este servidor, que este mensaje pueda calar en nuestros corazones y podamos tomar decisiones importantes para vida eterna.
Señor, bendice los medios que estamos utilizando. Sosténgalos con su mano poderosa. Habilita las conexiones, que no haya interrupción, que su Santo Espíritu pueda estar al control de todos los sistemas. Y oh Padre Celestial, mantenga los vientos sostenidos para que su palabra pueda trascender a través de las redes y cualquier lugar. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios. Como cada mensaje, nuestra importancia es tomar el consejo del profeta Isaías, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. En otras palabras, usamos toda la palabra de Dios para que el mensaje quede claro. Mis amigos, estamos viviendo en un tiempo de engaño y Jesús lo profetizó. Esto lo vemos cuando él empieza a explicar las señales que precederían a su segunda venida. Él empezó diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 4, miren que nadie los engañe. E inclusive cuando viajamos alrededor del libro de Mateo, en Mateo voy a mencionar los textos, nada más voy a parafrasear las citas para que usted los pueda notar, que no tenemos tiempo de leerlo todo, el tiempo avanza. En Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 20, Jesús advierte acerca de que tenemos que guardarnos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas y vienen al redil. Falsos profetas entran a los rediles de Dios para engañarlos. Vienen como lobos rapaces. Eso lo explica Jesús en Mateo capítulo 7, 15 al 20. Y que los hemos de identificar por sus frutos. Falsos profetas que son lobos rapaces que entran a los rediles para hacer confusión, división, separación. También en Mateo capítulo 24, avanzamos a Mateo capítulo 24, donde hemos estado centralizando nuestros estudios. Mateo 24 y el versículo 4 dice, mire que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie los engañe. Y cuando avanzamos al versículo 11 del mismo capítulo 24, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a cuántos, a muchos. Vemos que la palabra que se está repitiendo es engaño. Vamos al versículo 24 del mismo capítulo 24 de Mateo. Dice, porque se levantarán, ¿qué cosa? Falsos cristos. Un falso Cristo es uno que pretende venir como si fuera el Cristo verdadero. Esto es engaño. Y falsos profetas. ¿Y harán qué cosa? Grandes señales. Grandes señales. Ahora, esta frase, grandes señales, es la misma frase que aparece en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 14. Grandes señales. Falsos cristos, falsos profetas hacen grandes señales, prodigios, de tal manera que querrán hacer, engañarán si fuese posible, gloria a Dios por esa parte del texto, si fuese posible, porque no les va a ser posible, porque gracias a Jesús, Él ha de sellar a su pueblo. Entonces dice el texto, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, la tónica de lo que Jesús está advirtiendo a su pueblo es que tengamos cuidado. Asegúrense de conocer la verdad, porque la única manera de poder evitar ser engañados es conociendo la verdad. ¿Me están siguiendo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, hay que conocer a Jesús para evitar ser engañados. Y usted puede seguir leyendo ahí en Mateo 24, el versículo 25 dice, he aquí os lo he dicho antes, así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, ¿quién? El Cristo, no salgáis. He aquí en las alcobas, no lo crean.
porque Jesús dijo que Él vendrá, pero no va a estar caminando en la tierra, nos recibirá en el aire. Y sigue diciendo el versículo 27 de Mateo 24, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, mis amigos, falsos cristos, falsos profetas, como lobos rapaces, están engañando. El engaño puede ser una mentira o la mezcla de la verdad y el error. Ese es el engaño. Y habíamos mencionado que estos falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales. Y cuando hacen grandes señales, mis amigos, está representando la figura, el sistema que aparece en Apocalipsis 13, versículo 13, e inclusive Apocalipsis 17, versículo 5. Esto quiere decir, mis amigos, que el tiempo del fin, previo a la venida de Jesús, lo que va a abundar va a ser el engaño. ¿Me están siguiendo? El engaño va a ser la tónica en todas o las mayorías de las actividades que hagan aquellos que son falsos profetas, falsos cristos, lobos rapaces, maestros de la mentira que buscan engañar. Entonces, mis amigos, la palabra de Dios nos está advirtiendo que el tiempo del fin, durante las señales, será un tiempo de engaño. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, para ampliar esta idea. Colosenses capítulo 2, Colosenses el capítulo 2 y el versículo 8 dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según quién, según Cristo. No según Cristo. Entonces los engaños vienen por medio de la filosofía, por medio de vanos pensamientos, vanas ideas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tremendo, mis amigos. Y avanzando con el mensaje, nos viene indicando la importancia, mis amigos, la importancia de hacer caso a no ser engañados por las tradiciones que circulan en el mundo, por mensajes apóstatas que van en contra de qué cosa, de la palabra de Dios. Sigue diciendo el mensaje. Vamos a ir ahora a Apocalipsis. Vayamos mejor a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 3 dice, nadie, Pablo lo repite, Pablo dice, nadie os engañe, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga qué cosa, la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe de ninguna manera. Y ahora, avanzando a Apocalipsis 13, versículo, vayamos a Apocalipsis capítulo 13, estamos poniendo las bases del mensaje, un tiempo de engaño, por eso es que habrá un sistema, una entidad que se hará pasar por Dios. En otras palabras, engañará. Sí, dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 14, Apocalipsis 13 y el versículo 14, hablando acerca de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que hemos o se ha identificado como los Estados Unidos de Norteamérica, que se une con el protestantismo apóstata.
La unión del poder religioso con el poder político es la imagen de la bestia. Entonces, ahí dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, y engaña a quienes, a los moradores de la tierra, con las señales que le ha sido dado a hacer. Vean el versículo 13, Apocalipsis 13, 13, y hace grandes señales, las mismas palabras de Jesús. Juan las repite aquí otra vez en Apocalipsis capítulo 13. Está conectando con el mensaje que Jesús tiene. O sea, el tiempo de los falsos profetas, de los falsos cristos, es el tiempo de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Ahora, gloria a Dios, porque allá en Mateo 24 decía, si fuera posible, o sea, no va a ser posible. La afirmación de esto, Juan lo ubica también en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Cuando habla de los sellados, de los 144,000, de aquellos que están sobre el monte de Sión, esperando al Hijo de Dios, dice el versículo 4 de Apocalipsis 14, estos son los que no fueron contaminados. ¿Con qué? Con mujeres. Las mujeres en la Biblia representan la iglesia. Y cuando dice contaminado con mujeres, quiere decir que es una mujer, una iglesia que es apóstata. Entonces, dice, estos, los sellados, no fueron contaminados con iglesias apóstatas, que Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, llama las hijas de la ramera. En otras palabras, los sellados, los que tienen el sello del Dios vivo en su frente, los que permiten al Espíritu Santo trabajar en su vida, los que permiten al Espíritu Santo obrar el querer como el hacer por su buena voluntad, estos, mis amigos, no van a ser engañados porque estarán fundados en la verdad que es Cristo. Sigue diciendo el versículo 4, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. ¿Por qué? Primicias para quién? Para Dios y para quién? El Cordero. Esta es la misma reseña de Daniel capítulo 7, a partir del versículo 9 en adelante, donde se muestra al Hijo del Hombre acercándose al trono del Padre para reclamar su reino. Aquellos que fueron un resultado de la obra del Espíritu Santo. Entonces, mis amigos, si fuera posible, no será posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los capacitó, los afianzó para que cuando se soltaran los vientos, estos permanecieran en pie. A través de las vanas sutilezas, los engaños, las tradiciones humanas, la mezcla de verdad y error, estos lo pudieron identificar porque tuvieron el colirio del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, mis amigos, es un tiempo sumamente serio en donde tenemos que conocer la verdad, entenderla, estudiarla, para que ninguna persona llegue pretendiendo ser Cristo, pretendiendo ser profeta de Dios y guiarnos por un sendero equivocado. Como dice el salmista en Salmo capítulo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer, porque tú estarás conmigo. Aunque yo ande en dificultades, en problemas, no he de temer porque Dios, su Espíritu Santo, está conmigo, me mantiene firme y me dirige a pastos verdes. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, hay una composición engañadora o lo que podemos llamar la falsa deidad en Apocalipsis 13. Encontramos que a partir del versículo 13, Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1, nos encontramos con una bestia que sube del mar. Esta es la primera bestia que recibe poder ¿de quién? De el dragón que está en el versículo 2 de Apocalipsis 13. Y luego nos encontramos con una tercera entidad que es la tercera vez, la segunda bestia de Apocalipsis 13 a partir del versículo 11, que es una composición de un poder político y un poder religioso. Entonces estamos viendo
una falsa deidad en Apocalipsis capítulo 3, en otras palabras, un sistema engañador. Uno que tiene poder, que es el dragón. El dragón le da poder a la primera bestia. Ahora, esta primera bestia pierde su poder y su autoridad por una herida de muerte. Y cuando vamos a la historia, el sistema del papado recibió una herida de muerte cuando Pío VI fue llevado cautivo por Napoleón y ahí murió y perdió su autoridad política. Después de haber perseguido a los siervos de Dios durante 1260 años, durante el periodo del oscurantismo, mis amigos. Ahora este sistema recibió una herida de muerte. Y entonces, para que ella recupere su autoridad, debe venir otro sistema, otro poder, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que aparece en el versículo 11 en adelante. Que esta segunda bestia es un poder político que se va a unir con un poder apóstata que es religioso, que es la hija de la ramera. Entonces estamos viendo una falsa deidad, una trinidad aquí conformada, que su propósito final va a ser engañar y va a ser marcar a los suyos con su nombre y con un número que es su carácter y a través de una señal que es un falso día de adoración. Y hago un corte comercial. Mañana vamos a estudiar acerca de ese nombre, ese carácter que quiere marcar este sistema a los suyos. Así como Dios tiene sello que es vivo, también este sistema falso tiene una marca. Por eso se le llama en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 15, 16 y 17, la marca de la bestia. Y su número es su carácter. Pero mañana vamos a estudiar eso. Vamos a volver otra vez a donde estábamos posesionándonos en esta hora. Un sistema engañador que se compone del dragón que le da poder a la primera bestia, el sistema de la organización del papado, y entonces tenemos otro poder que es el poder político y religioso de los Estados Unidos uniéndose con las iglesias apóstatas para formar la imagen de la bestia que sanará la herida que se le fue dado de muerte a la primera bestia. Porque noten que en el versículo 12 de Apocalipsis 13, esta segunda bestia va a mandar, va a hacer a lo que los moradores de la tierra, o sea, los que no fueron sellados con el sello del Dios vivo, los que quedaron, los que están en el mundo, que no tomaron la decisión de seguir a Cristo, estos recibirán la marca. ¿Por qué? Porque esta segunda bestia hará, impondrá a través de legislaciones para que se le adore a la primera bestia. Entonces, mis amigos, Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 5 nos habla de que este sistema tiene en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Toda entidad que apoye el engaño, las mentiras que promueve este sistema es una hija de la ramera. Dícese de una entidad financiera, iglesias protestantes apóstatas, poderes políticos que se asocian con ella, medios sociales masivos, redes que apoyan este sistema, están dentro del paquete de las hijas de la ramera. Estos componen lo que Jesús llamó falsos profetas y falsos cristos, falsas enseñanzas y prácticas antibíblicas. Entonces, mis amigos, como dice Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis el capítulo 17, voy a conectar aquí otra vez el cargador. Perdónenme un segundo.
Ok, entonces, volviendo, las falsas enseñanzas que estos falsos profetas y falsos cristos enseñan son prácticas antibíblicas. Recuerden que estamos enfatizando el engaño de este tiempo. Falsos profetas, falsos cristos. Vean lo que dice Apocalipsis 17, versículo 2 y 4. Dice, hablando de la gran ramera, recuerden que una iglesia apóstata también se le llama a una mujer que le ha dado la vuelta a Jesús. Por eso Apocalipsis 17:1 habla acerca de la gran ramera, una iglesia, un sistema que ya no se asocia con Cristo como su fuente, sino que tiene al poder político como su fuente de apoyo. Por eso se le llama, o Juan la llama, la gran ramera. Dice el versículo 2, hablando de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 2 dice, con la cual han fornicado quienes, los reyes de la tierra, o sea, tienen relaciones. Los poderes políticos con este sistema religioso apóstata. Y nosotros podemos entender qué sistema religioso se anda metiendo en los poderes políticos, en las decisiones políticas, en las cortes supremas, que tiene un sistema político en su medio. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 17, los reyes de la tierra han fornicado con esta gran ramera y los que moran en la tierra también se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, el vino de su fornicación son las abominaciones. Porque vean lo que dice el versículo 4. Y la mujer, que es la gran ramera, estaba vestida de qué color? Púrpura de escarlata. ¿Sabe usted qué sistema viste estos colores? De escarlata, adornada con oro. ¿Sabe qué sistema se adorna con oro? Piedras preciosas y perlas. Y tiene en su mano un cáliz de oro lleno de qué? Recuerde que esta mujer embriaga a los moradores de la tierra y a los reyes con el vino. Quiere decir que esta copa, lo que está llena, el cáliz de oro está lleno de qué? Abominaciones. ¿Con qué engaña a los moradores de la tierra? Con tradiciones de hombres, filosofías vanas y huecas sutilezas. ¿Me están siguiendo? De tal manera que esto se lo da a los moradores de la tierra, aquellos que no están siendo sellados. Ahora, podemos mencionar las abominaciones. Una abominación en la Biblia es adorar ídolos. Deuteronomio 7, 25, 26. Cuando la ley de Dios dice que no tendremos dioses ajenos, que no nos haremos imagen ni semejanza de ninguna cosa que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, según Éxodo capítulo 20, del versículo 13 en adelante. Dios dice no, pero este sistema dice sí. ¿Y qué es esto? Abominación. Comunicarse, otra abominación es comunicarse, orar con los muertos. Deuteronomio capítulo 18, 19 al 12 condena esta práctica. Hay un sistema religioso que fomenta comunicarse con el más allá, orar por aquellos que están en un limbo, en un purgatorio, pasando de un lado a otro. Sí, es un sistema apóstata. Esto es espiritismo, mis amigos, porque no hay vida después de la muerte. El aliento que Dios dio al cuerpo de polvo se separa, el aliento de vida vuelve a Dios, el cuerpo de polvo se desintegra, vuelve a la tierra y como dice Eclesiastés, sus pensamientos perecieron ya. No hay vida después de la muerte. Otra abominación es echar a un lado la ley de Dios. Proverbios 28, versículo 9. Hay un sistema religioso que intentó cambiar o cambió la ley, removiendo este segundo mandamiento, partiendo uno de los mandamientos, haciéndolo dos.
cambiando el día, el cuarto mandamiento para que diga santificar las fiestas? Claro que sí. Esto es un movimiento apóstata. Es una gran ramera. Es la madre de las rameras, como lo llama la Biblia. Y esto es abominación delante de Dios. También adoptar prácticas y costumbres de las naciones paganas es abominación. Esto es tomar la cultura, en vez de tomar la cultura de Dios, estoy tomando la cultura de naciones paganas. Y si vemos en la historia, este sistema ha abrazado filosofías e ideas de la estatua de oro, de la estatua de Daniel capítulo 2, del poder babilónico, la cabeza, de los medos y los persas, el pecho, de Grecia, de Roma imperial. Todas las ideas y filosofías se encuentran dentro de su sistema de adoración. Otra abominación, mis amigos, es comer comidas inmundas. Deuteronomio 14:3. Eso es otra abominación. Derramar sangre inocente es abominación delante de Dios. Este sistema persiguió al pueblo de Dios durante 1260 años, el periodo del oscurantismo. Esto es abominación delante de Dios. Adorar al sol es abominación a Dios, a Jehová. Ezequiel 8:16 condena esta práctica. Los que creen justificarse por sus propias obras, Lucas 16:15, es abominación delante de Dios, porque nadie puede justificarse a sí mismo. Debe de ir a Cristo, el sumo sacerdote, para que le justifique. Esto es abominación. Recuerde que estamos mencionando abominaciones con las cuales este sistema embriaga al mundo, a los moradores de la tierra, a los reyes de la tierra. Otra abominación es ofrecer sacrificios a dioses ajenos. Jeremías 32, versículo 35. Otra abominación delante de Jehová es acostarse con mujer y hombre, o sea, la mujer con la mujer, el hombre con el hombre. Es abominación delante de Jehová. La mentira es abominación delante de Jehová. Proverbios 12:22. Consultar a los muertos. Deuteronomio 18:9 al 14. Eso es abominación delante de Jehová. Y podemos mencionar muchas otras abominaciones. Por eso lo que fue es lo mismo que será, mis amigos. Quiero que leamos esta cita que tengo aquí. Dice el deseado de todas las gentes. Volviéndose a los discípulos, Cristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros, declarando que el tiempo de liberación de la nación judía había venido. O sea, en el tiempo de Jesús habían falsos mesías. Iban engañando a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron en ese tiempo. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías, porque recuerden, Mateo 24 tiene doble aplicación, tanto para el tiempo de los discípulos, la liberación, la huida de Jerusalén, y tanto para el tiempo de fin, la segunda venida de Jesús. Pero esta amonestación, sigue diciendo la cita, fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Lo mismo que será, lo mismo que fue, es lo mismo que será. Oh, mis amigos. El concepto, ahora, este engaño de la falsa representación de Dios y falsos mensajes de Dios también se están dando en este tiempo. El concepto de la naturaleza divina o deidad de Dios se encuentra en toda la Biblia. Sin embargo, en el contexto de los engaños que se están realizando en este tiempo
y las persecuciones de los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis nos revela una falsa deidad que tiene un grupo de falsos profetas que andan por todo el mundo buscando a quién engañar. Como les mencioné, esta falsa deidad se compone del dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Ahora, esta palabra deidad, que quiere decir la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aparece 3 veces en la Biblia. En Hechos 17:29, en Romanos 1:20 y en Colosenses 2:9. Ahora, este término significa divinidad, deidad, la forma perfecta de expresar el concepto del Dios verdadero en oposición a los dioses del paganismo griego. La deidad, la forma perfecta de expresar el concepto del Dios verdadero en oposición a los dioses del paganismo griego. Y lo mismo ocurre en Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando se vuelve a mencionar esta palabra griega teiotes, donde se demuestra la esencia, la naturaleza divina de Dios a la humanidad por medio de las obras de la creación. Por eso es que Salmo 19, versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En otras palabras, lo que vemos creado sigue manifestando la gloria de la deidad que lo creó. El tercer texto en Colosenses 2:9, la forma griega, teiotes, es el estado de ser Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, afirma la naturaleza divina completa, se manifiesta y se dio ejemplo a través de la persona de Jesús. Quiere decir que Jesús, cuando vino a la tierra, vino a dar evidencia de la deidad. Vino a representar el carácter de Dios en la tierra, que sí es posible vivir sujetos a Dios sin mancha, porque gracias al Espíritu Santo podemos permanecer en pie. Si usted recuerda en Lucas capítulo 4, cuando Jesús fue llevado al desierto, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Pero cuando terminó la tentación, Jesús salió de la tentación en el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba con Jesús. Y así como el Espíritu Santo estuvo con Jesús, también puede estar con usted y conmigo hoy para mantenernos en pie frente a los engaños y la falsa Trinidad que busca engañar a los moradores de la tierra y a los reyes de la tierra. Mis amigos, el padre de la mentira, inclusive Jesús le dio este título. Si usted lo recuerda en Juan capítulo 8, versículo 44, ahí nos recuerda que Jesús le dio este título porque él quería asumir este título. Dice Juan 8:44, Jesús dijo, vosotros sois de quién, de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis, ¿qué cosa? Hacer. Él ha sido homicida desde cuando? El principio. Aquel que se opone a Dios es como si estuviera asesinando a Dios. Y no permaneció en la verdad. O sea, el padre de la mentira, el diablo, no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Por eso es que todo lo que él hace es engaño. Y por eso en la falsa Trinidad, él es el Padre. Recuerden, ¿quién le dio autoridad a la primera bestia? El dragón, simulando el rol del Padre. Sigue diciendo Juan 8:44. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de qué cosa? De mentira, en otras palabras, padre del engaño. Por eso es que Apocalipsis 13 y los falsos profetas, las hijas de la ramera y todo este sistema
habla puro engaño o mentira porque está siendo escoltado, comandado por el enemigo. Y Apocalipsis 12:9 nos dice que el dragón es la serpiente antigua, también llamada Diablo y Satanás. Estos textos, y podemos mencionar muchos otros textos, pero este es clave para poder entender el engaño de la falsa Trinidad que el enemigo está creando para sustituir la deidad celestial, engañarnos con movimientos falsos que pretenden atacar a la persona del Espíritu Santo, atacar la naturaleza de Jesús, atacar la obra del Padre. Y esto es mentira, engaño y oposición. La revelación nos muestra cuánto poder tendrá Satanás sobre muchos habitantes del mundo en los últimos días, que los llevará no solo a alejarse de la salvación, sino también a perseguir a las que son fieles a Jesús. Y podemos mencionar otros textos en donde el enemigo engaña y tiene poder para engañar, como segunda de Corintios capítulo 11, 13 al 15, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 9 al 10, Apocalipsis 12, 9, Apocalipsis 20, 10. De todas las maquinaciones de Satanás, una traducción de la palabra griega para mentir es que quizá el mayor engaño sea hacer que la gente crea que él no existe. Así como engañó a Eva con la mezcla de la verdad y el error, también desea engañarnos hoy en este tiempo. Y ayer habíamos hablado acerca de la importancia de recibir al Espíritu Santo y ser sellados con el recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía para mantenernos en pie y firmes, porque estamos viviendo en un periodo de engaño. Vemos engaño en lo que nos venden, engaño en aquello que observamos, engaño en las redes sociales, engaño en las noticias, engaño en los métodos para sanar, engaño en todos lados, mis amigos. Está inundado el mundo y Jesús lo dijo claro, tengan cuidado. Falsificación del Padre es lo que está haciendo el enemigo. Vean lo que dice Apocalipsis 12. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12, hablando acerca del tema, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios, el padre de mentira. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. Entonces el dragón, el padre de la mentira, se enfureció contra quién? La mujer pura, sin mancha, sin mácula, que es preservada por Jesús. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales, ¿qué cosa? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el enemigo usa sistemas, poderes políticos para perseguir a la iglesia de Cristo. Lo hizo en el pasado. Con Egipto persiguió a Israel. Con Babilonia persiguió a Israel, al pueblo de Dios. Con Grecia, con Roma. Y lo va a hacer hoy, mis amigos, a través de esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Un poder, una potencia mundial política y también una potencia religiosa, apóstata, protestante. El dragón aquí se considera de la falsificación del Padre por el hecho de que evidentemente tiene el control y le da el control a la primera y a la segunda bestia. También le da poder, autoridad y un trono a la bestia que sube del mar, la falsificación de Cristo. Un dragón produce, esta frase se me vino a la mente cuando estaba estudiando, un dragón produce o da a luz bestias. ¿Por qué es una bestia? Cosas fuera de este mundo, lo que Dios no creó, es lo que quiere tomar el control del mundo. Porque este segundo poder es como un falso Cristo, porque ya vimos que el dragón
quiere tomar el lugar del Padre. Él da control, Él da autoridad. Él permite que éste se levante. Él infunde. Así como el Padre también le dio a Cristo, guió al Espíritu Santo. Entonces, mis amigos, continuando con el mensaje, esta primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13, es una falsificación de Cristo. Por eso también se le llama el anticristo. Este sistema es el anticristo. ¿Por qué? Porque hace señales las cuales Jesús también hizo. Ahora, noten que cuando ustedes pueden leer después, cuando ustedes pueden leerlo después, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2, este sistema recibe una herida de muerte. Y a través de la segunda bestia va a ser resucitado. Así como Jesús murió y resucitó, este sistema pretende tomar el lugar de Cristo. No solamente por este medio, sino también haciéndose pasar por Dios, sentándose en el trono de Dios, perdonando pecados, cambiando la ley de Dios, que solo Él tiene la autoridad de hacer, la cual no va a ser porque la ley es una representación de su carácter. Este sistema está haciéndose pasar por Dios y está representando a Jesús. Por eso Pablo lo llamó el anticristo, el poder apóstata que se opone a Dios y se sienta en el lugar de Dios. En otras palabras, en donde Dios debería estar sentado, que es la iglesia, este sistema está sentado y operando. Jesús es quien debe estar en todas las iglesias del mundo, pero lamentablemente no es así. Donde no se habla la verdad y se mezcla con el error, quien está allí es el perturbador de las almas. Mis amigos, este sistema recibe la autoridad del dragón, la primera bestia, Apocalipsis capítulo 13. Es un parecido a Jesús. Jesús decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de quién? Del Padre que me envió. El Padre y yo somos uno. De igual manera, este sistema apóstata, un poder religioso apóstata, el sistema del papado, está queriendo simular a Jesús. Esta bestia que sube del mar también enfrentó, al igual que Jesús, la muerte y luego resucitó, como Apocalipsis 13, versículo 3 y 14 dice que ha de resucitar. Además, se representa esta bestia en el ejercicio de su autoridad durante 42 meses, 1260 años, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo de tiempo por el cual este sistema persiguió e hizo lo suyo por 3 años y medio. De la misma manera en que Jesús caminó con sus discípulos, les enseñó por 3 años y medio. Este poder apóstata, en vez de caminar con sus seguidores y enseñarles la verdad, ocultó la verdad y persiguió a aquellos que querían enseñar y predicar la verdad. Espero que me estén siguiendo, mis amigos. Un falso sistema que se hace pasar por Jesús en la tierra, haciendo lo que Jesús hacía, nada más que se opone contra el principio de Jesús. Quita el continuo sacrificio, lo quita, lo pisotea. Ya no vayan a Jesús para pedir perdón por sus pecados. Vengan a mí que yo los voy a expiar. Indulgencias y todo este montón de tradiciones. Se hace pasar por Jesús, pisotea el continuo sacrificio. El continuo debe ser la relación con Dios todos los días, con Jesús como mi sumo sacerdote, el único que me puede perdonar de mis pecados. Pero se hace pasar por Dios. E inclusive estamos viendo una falsificación del Espíritu Santo con esta segunda bestia que levanta la imagen de la bestia porque hará grandes señales.
El Espíritu Santo es quien daba el poder a los discípulos para hacer señales, para resucitar a los muertos, para sanar a los enfermos, para hablar en múltiples idiomas. Era el Espíritu Santo. Pero ahora un sistema apóstata, una iglesia protestante apóstata, se une con el poder político y a través del espiritismo hace grandes señales. Mis amigos, este falso sistema de adoración se opone a Dios y se sienta en el lugar de Dios. Esta bestia que sube a la tierra promueve los intereses de la bestia que surge del mar. Así como el Espíritu Santo no se glorificó a sí mismo, sino que el Espíritu Santo glorifica a Jesús, no habla de sí, sino que habla de Jesús y el Padre, así también este poder apóstata le va a levantar una imagen a la primera bestia. O sea, le va a sanar la herida, le va a devolver el poder. Lo mismo que fue, lo volverá a hacer. Además, así como el Espíritu Santo realizó un poderoso acto al hacer descender fuego del cielo, tomando a los discípulos, llenando a los discípulos, hablando idiomas, lenguas de fuego, también esta segunda bestia hace milagros. Por eso usted lo ve en Apocalipsis 13, versículo 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. O sea, estamos viendo la comparación de una falsa trinidad con la verdadera deidad. Oh, mis amigos, e inclusive cuando usted estudia la palabra en el idioma griego, de Apocalipsis 13, versículo 11. Después de esto vi esa palabra halos, otra bestia con el mismo poder, las mismas características, la misma pretensión, el mismo propósito, la misma idea que es de adorar o llevar a someter a los moradores de la tierra a adorar a un falso sistema de adoración, otro con las mismas características. Finalmente, mis amigos, la bestia que surge de la tierra realiza una falsificación del Pentecostés, falsos reavivamientos. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó allá en Mateo capítulo 25, cuando las 5 insensatas que no tenían aceite estaban pidiéndole aceite a las que tenían aceite y después ellas fueron a comprar aceite? Ellas no consiguieron aceite del Espíritu Santo, sino de estas falsas pretensiones o afirmaciones de la presencia del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, mis amigos? Por eso es que Jesús repite una y otra vez: miren, tengan cuidado, que nadie los engañe. Hemos estudiado un falso sistema de adoración, una trinidad satánica que se está revelando en este tiempo, que quiere llevar a todos los moradores de la tierra a una falsa adoración, a beber de la copa de abominaciones, para que estos moradores ultimadamente reciban la marca de la bestia, el número de su carácter. De hecho, leamos para ir terminando Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 13. Apocalipsis 16 y el versículo 13 dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, del falso padre, y de la boca de la bestia, la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, la oposición de Jesús, y de la boca del falso profeta, o sea, la segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia que sube a la tierra. ¿Qué salió de la boca de ellos? 3 espíritus a manera de ranas. El sistema del papado, el protestantismo apóstata, el espiritismo, porque son espíritus de qué? De demonios. ¿Quiénes son los que van a hacer estas señales, estos grandes milagros en el tiempo del fin? No es Jesús, no es el Padre, el Hijo ni el Espíritu Santo, es el dragón, la bestia y el poder protestantismo apóstata, el falso profeta.
por medio de falsos demonios estarán haciendo milagros que van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero gloria a Dios que este sistema no va a vencer en esta guerra, porque cuando usted lee Apocalipsis 17 y el versículo 14 dice que ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Mis amigos, aquel que se dispone a recibir el sello de Dios está fijo en Jesús y no perderá ninguna batalla, no será engañado. Así que mi llamado en esta hora, mis amigos, es que usted se sujete a Jesús, que su palabra se sujete en usted y que usted pueda permanecer fiel a Él en este tiempo de engaño, porque el enemigo no está jugando, mis amigos, y nosotros no podemos jugar más. Hay que orar constantemente, hay que estudiar la palabra constantemente. No podemos permitir que las cosas de este mundo nos amolden al mundo. Debemos amoldarnos a Jesús, a su imagen, a su carácter. La Biblia nos está advirtiendo para que podamos prepararnos porque el tiempo está cerca. Mis amigos, no hay tiempo que perder. Los engaños del tiempo del fin están sobre nosotros, están ocurriendo, no han cesado. Así como Jesús advirtió a sus seguidores acerca de los engaños de los últimos tiempos, también nos advierte hoy, mis amigos, falsos cristos, falsos profetas, una falsa trinidad que está engañando, que hará señales, falsos reavivamientos. Por eso nosotros no podemos copiar estilos de adoraciones de otras denominaciones, porque Dios lo ha puesto todo en su palabra. No hay que descarriarnos por ninguna manera. Inclusive, 2 Corintios 10:4, capítulo 10:4 al 5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no podemos adoptar tradiciones carnales. Dice Pablo que nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Si hay cosas que nos están asediando en este tiempo, en esta hora, en el nombre de Jesús, esas fortalezas pueden ser derrumbadas, mis amigos. Hay que confiar en el escrito, está en la palabra, en el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Oh, mis amigos, y termino con esta cita porque hay tanto que podemos seguir conversando. El conflicto de los siglos, la página 574 dice, merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, o sea, la inmortalidad del alma, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma, con este sistema, con este anticristo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través de un doble abismo para asir la mano del espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia al tal grado que no se podrá comprar y vender para aquellos que han recibido el sello de Dios y quieran vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis amigos, otra cita, mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Revivirán antiguas controversias. Continuamente surgirán teorías nuevas, vanas sutilezas, tradiciones. Y vean la parte en amarillo. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, segundo, tercer ángel, que está en Apocalipsis 14.
sabe dónde se encuentra. Aquel, mis amigos, aquel pueblo que se deja dirigir por el Espíritu Santo, conoce la verdad, conoce su propósito de predicar el evangelio, sabe en dónde está. Por eso es que no puede ser engañado. Por eso la Biblia dice si fuese posible, pero no es posible. Porque Dios estará con este pueblo. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Por eso es que de Jesús, Jesús está vendiendo tres cosas: oro refinado, vestiduras blancas, colirio, oro refinado, fe de Jesús, fe en Jesús. Vestiduras blancas, justificación en Jesús, solamente por medio de Jesús y no por lo que yo hago, lo que otro puede hacer por mí, es por medio de Jesús y el discernimiento del Espíritu Santo. Tres cosas ven de Jesús. Ese pueblo que toma eso de Jesús todos los días sabe dónde está de pie o dónde debe estar parado. Este pueblo debe permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. Por eso Apocalipsis 14:4 dice que este pueblo o estos sellados siguen al Cordero donde quiera que va. Si seguimos al Cordero, no seremos engañados. Seremos colaboradores con el cielo. ¿Desea usted ser colaborador del cielo? ¿Desea usted recibir el sello del Dios viviente? ¿Desea usted evitar toda costa el engaño? Hoy es el día de tomar una decisión por Jesús y en Jesús. El engaño está aflorando por todos los niveles y hoy más que nunca necesitamos discernimiento. El Espíritu Santo obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Es tiempo de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Mi pregunta es, ¿desea usted recibir a Jesús hoy en su corazón? Que Dios te bendiga. Amén, amén, mi querido pastor, mi querido hermano. Agradecemos primeramente a Dios y queríamos saber si termina con una oración para pasar a una ronda de preguntas. Parece que hay muchas preguntas y por favor. Amén, oremos. Padre, muchas gracias porque usted es bueno, su misericordia es para siempre. Gracias porque usted nos revela las cosas que han de suceder pronto para que nosotros podamos estar avisados, porque cuando el soldado es avisado, no muere en la guerra, se prepara. Ayúdanos como siervos suyos a permanecer en la verdad y que su palabra permanezca en nosotros y podamos mantenernos en pie. Gracias por escucharnos esta oración y cuando el tiempo no sea más podamos decir, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y nos va a salvar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, parece que hay por ahí algunas preguntas, así que vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Así que, Hermanita Jenny, una hermanita. sí, mi querida Mm, Araceli. hermanita, para que haga el favor, darle gracias a nuestros hermanos que se conectaron. Y hermanita, a ver si coloca el link para que ellos se unan al WhatsApp a Salud a tu alcance si ellos desean, para que allí tengan todas las notificaciones que tiene nuestro grupo, que es un privilegio poder participar aquí. Eso, mi hermanita. Y preguntas quizás no, pero sí darle gracias al hermano por su intervención tan bonita. Realmente el Señor lo usó esta noche y hemos estado muy, muy concentrados, todos muy, muy concentrados. Bendiciones de lo alto. Amén, amén. Pues sí, ahora más que nunca necesitamos del poder de nuestro Padre Celestial, que es el Espíritu Santo. ¿Sí?
y conocer, mis hermanos, conocer estas verdades que el Señor nos está llamando a que podamos aprender. Así como Jesús decía, yo soy uno con el Padre y el Padre es uno en mí. Asimismo dice, es necesario que yo me vaya para que venga. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces Jesús necesitaba irse para que venga ese poder, para que nosotros también seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y cada día necesitamos aprender estas verdades que el Señor nos está dando día tras día, mis queridos hermanos. Que el Señor nos pueda seguir guiando en esto que estamos aprendiendo. Tenemos a Adri Agudelo que tiene una pregunta. Tiene su manito levantada. Yo, por favor, dice. ¿Me Síganme, escuchan? hermanita. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y Bueno, claro, mi hermanita, fuerte y claro. una pregunta para el ministro. Ahora que en la iglesia adventista hay tanta confusión, unos hablan de la naturaleza de Cristo, otros hablan de otra cosa, sobre la edad también hay infinidad de teorías, son dos, que es uno. O sea, en la misma iglesia adventista tenemos una cantidad de doctrinas. Mi pregunta es, ¿podría considerarse en algún momento adventista entre ese grupo de iglesias protestantes apóstatas? Y la segunda pregunta es personal. Pastor, ¿usted con su conocimiento cree que nosotros veremos a Jesús venir? Es una pregunta personal. Gracias. Gracias por la pregunta, hermana. Hay una cita que no tengo a mi mano que la hermana White habla de que la iglesia con todos sus eh, dificultades no podemos llamarla Babilonia, porque si nosotros metemos a la iglesia dentro de ese paquete donde queda el pueblo de Dios que predica el mensaje de los tres ángeles. Sí, en la iglesia hay trigo y cizaña, por eso Dios tiene una obra de purificación. Hay un proceso que Dios lleva a cabo para zarandear. Ese tema es importante. Dios va a zarandear. Hay un punto en que Dios separa a las cabritos de las ovejas. Dios es quien va a hacer esa obra de una u otra manera. Si usted nota el ejemplo de lo que ocurre, muchas de estas personas terminan saliéndose de la iglesia y hemos visto a muchos que empiezan predicando mensajes distorsionados que se oponen a la palabra de Dios, sus percepciones personales y salen haciendo videos de que abandonamos a la iglesia. O sea, Dios mismo se va a encargar de todo eso. Nosotros, nuestra responsabilidad es sujetarnos de Jesús, de la palabra, estudiar cada día. A veces pensamos de que el, el hecho de que Jesús nos va a sostener es que Él también va a ser nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad es orar, leer la palabra de Dios, testificar a toda costa. Tres elementos importantes. Entonces, la iglesia no puede ser considerada como Babilonia o como una hija de la ramera. La Biblia no lo presenta así. Dios ha preservado a una iglesia. Apocalipsis capítulo 12 nos da la historia de cómo Dios preserva esta iglesia. Primero a través del pueblo de Israel, termina con un pueblo en el último tiempo que va a predicar la fe de Jesús y los mandamientos de Jesús. ¿Qué iglesia presenta estas verdades? ¿Qué iglesia tiene la fe de Jesús? ¿Qué iglesia tiene el testimonio de Jesús? El enemigo recuerda que él vino a la viña de Jesús, de Dios, y sembró cizaña. Eso dice una de las parábolas que Jesús menciona. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermana, es orar para que Dios mantenga a sus fieles centinelas firmes, que podamos ser sellados con el Espíritu Santo. Con la otra pregunta de que si veremos a Jesús, yo solo le puedo decir lo que yo estoy haciendo. Yo estoy orando para ver la venida de Jesús. Eso es lo que yo estoy haciendo.
cada uno recuerda que la salvación es individual, entonces cada uno tiene que preservar esto con temor y temblor, como lo dice el apóstol Pablo. Esa es mi respuesta, hermana. Oremos para ver la venida de Jesús. Y como él mismo dijo en Mateo capítulo 24, al finalizar el capítulo 24, el versículo 44 en adelante, cuando, ¿qué pasa si el padre supiera a qué horas vendría el ladrón? Estaría apercibido, velando. De igual manera, como dice en el chat también, lo que tenemos que estar haciendo ahorita es velando y orando. Dice, bienaventurado al que Dios encuentra haciendo así, porque va a estar preparado para ver a Jesús. Así que es tiempo de velar y orar. Y no nos distraigamos con estas cosas, porque el enemigo quiere distraernos. Quiere distraernos con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con las cosas que ocurren en el mundo, las guerras, las amenazas de muerte, todas esas cosas quieren distraernos. No se distraiga, no nos distraigamos. Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo tengo mis ojos en Jesús, todas esas cosas me pasan, me pasan, me resbalan porque yo estoy con Jesús. Y si estoy bien con Jesús, y lo demás va a pasar. Así como pasó con Job, tuvo sus problemas, perdió seres queridos, perdió riquezas. A Job todo eso le pasó, inclusive se enfermó, pero al final de cuentas dijo, gracias a Dios, porque lo que de a oídas había conocido, ahora mis ojos lo pueden ver. Tuve una experiencia con Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, tener una experiencia con Jesús. Amén, amén. Gracias, mi querido hermano, y a nuestra hermana Adri. Así es, por eso cuando a Jesús le preguntaron cuál es el primer y gran mandamiento, Jesús dijo, oye Israel, Jehová, o Yahvé, que ahora estamos aprendiendo, uno es. Entonces, queridos hermanos, el Señor está obrando y que podamos entender quién es realmente el Espíritu Santo, que podamos entender, mis hermanos, porque necesitamos recibirlo y si realmente no entendemos, mis hermanos, no lo vamos a recibir, no vamos a recibir ese poder que el Señor nos quiere dar. Así que gracias, mis queridos hermanos, que podamos aprender día tras día el amor de Dios y ese poder que nos quiere dar, porque dice que vamos a ser como la lluvia tardía. Primero está la lluvia temprana, hermanos. Si no tenemos la lluvia temprana, no podemos recibir la lluvia tardía. Araceli tiene la mano levantada. Mi querida Araceli, la pregunta. Me pareció muy bonita la respuesta que le dio nuestro hermano a nuestra hermana Adri. Me parece muy completa y muy bonita. Y realmente la obra que el Señor va a hacer de sacar lo que nos sirve y como dice el hermano, nosotros no debemos fijarnos en eso. Ese no es, mejor dicho, nuestro problema. Ese es el problema de Dios, ¿no? Esa es obra de Dios y Él la hará en su momento adecuado. Qué bonito. Y eso nos dice en el deseado de todas las gentes, perdón, en eventos de los últimos días, y capítulo 4. Él quitará, pondrá, moverá y hará lo que tenga que hacer. Así que, hermanitos, ánimo. Y esa es mi apreciación en esta noche. Bendiciones. Gracias, hermano. Amén. Gracias, Araceli. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún aporte que alguien quiere aportar algo más? Puede hacerlo ahora, mis queridos hermanos. ¿Sí? Si no hay más, mis queridos hermanos, entonces vamos a terminar. ¿Sí? Recordemos que el Señor nos quiere salvar es a todos, mis hermanos, porque Él vino a morir por todos, pero no todos se van a salvar. Sí, no todos se van a salvar. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque no todos van a querer recibir a Cristo, van a querer recibirlo a Él como Salvador. Sí, tenemos Amén. a nuestra querida hermana Lilia, que tiene un aporte, una pregunta. Mi querida hermana, Hola, muy buenas noches, hermana. El Señor bienvenida. eterno les bendiga. Amén. Gracias. No solamente mencionar que así como cuando nuestro Salvador, nuestro Mesías estuvo aquí en la tierra,
y dio la lluvia, las primeras gotas de lluvia del Espíritu, dice que sopló en ellos y les dijo, y sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Y eso nos llena de gozo, de alegría, porque el Espíritu lo dio Él, el Hijo, Yahshua, ¿no? Nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y en el Pentecostés recibieron la lluvia tardía, dice, con abundancia. Fue mayor la lluvia que recibieron ellos y recibieron el Espíritu, ¿no? Y de la misma manera ahora quiere Él estar en nosotros y darnos ese espíritu que le pertenece a Él, que es Él mismo, para que nosotros podamos hacer cosas mayores, porque eso es lo que Él espera, que se cumpla la oración que Él dijo cuando estaba en la cruz, que sean uno, dice, Padre, te pido Amén. por estos que me has dado, dice que sean uno, como yo lo soy contigo, que ellos sean uno en mí, como tú lo eres conmigo. Y eso es una satisfacción, un gozo, el saber que su espíritu puede estar en nosotros, para honra y gloria de su nombre. Gracias, hermano Amén. Jenny. Amén. Amén. Quería aportar ahí, eso es importante porque Jesús dio el Espíritu Santo y ellos lo recibieron y por eso fueron al aposento alto, porque es el Espíritu Santo quien produce el querer como el hacer. Ellos fueron al aposento alto, se quedaron ahí escudriñando la palabra de Dios, oraron, vendieron sus pertenencias para pagar las deudas entre ellos y no salieron hasta estar plenamente convencidos de la verdad que tenían. Y cuando salieron, fueron plenamente llenos del Espíritu Santo. Entonces, entraron al aposento recibiendo el Espíritu Santo y salieron llenos con el poder del Espíritu Santo. Ahora, mientras estaba hablando, encontré la cita que le hablaba. Está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 355. Dice, los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o parte alguna de Babilonia, debieran permanecer en casa. O sea, no tienen que salir, porque ese no es el mensaje que hay que estar hablando. Ella sigue diciendo, deténganse y considere cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que puede subsistir en el día del Señor, se han colocado al lado de aquel que es el acusador de los hermanos, quien los acusa de día y de noche delante de Dios. Y continúa diciendo la cita, aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida, amonestada, aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo conceda su consideración suprema. El mundo es un taller en el cual, por las cooperaciones de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos de gracia y misericordia divina en los corazones humanos. Entonces, en otras palabras, nuestro enfoque es estar buscando cómo cooperar con Cristo. Todos estos personas que andan por allí apuntando males, dificultades, lo que está haciendo es separando, dividiendo la iglesia. Hay momentos en que sí hay que denunciar el error. Cuando se opone contra la palabra de Dios, hay que denunciarlo, pero no hay que enfocarse en él, hay que enfocarnos en la misión, porque en el cumplimiento de la misión es cuando Cristo se acerca a nosotros y también viene por nosotros. Amén, amén. Así es. Y estamos viendo que se está mezclando mucho en la iglesia. Y como dice el pastor, hay que denunciar estas partes. Así que somos llamados, mis hermanos, somos llamados ahora a despertar al pueblo, porque queremos recibir esa lluvia tardía, hermanos. Pero el Señor no nos los va a dar ese poder. Así como dice, recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y vamos a recibir ese poder, hermano. Pero ahora es el Señor que nos llama a hacer esos llamados, a levantar este pueblo que está dormido, hermanos.
Si nosotros nos hemos despertado por ahí todos soñolientos todavía, el Señor nos manda ahora, despiértate, despiértate y despierta al otro. No sé si han visto cuando en la iglesia se queda dormido un hermano, sé que lo toca, lo toca. Y así el mismo el Señor nos está haciendo ahora esos llamados, mis hermanos. Porque como decía, nosotros no somos trinitarios, lo dijo el pastor también. Y entonces, mis queridos hermanos, el Señor nos hace esos llamados ahora, ahora a despertar de ese sueño. Así que estamos contentos. Yo creo que no hay más preguntas en esta noche. No, solamente agradecimientos. Todos quedan totalmente agradecidos, mis hermanos. Estamos viendo cómo ahora el error con la mentira se ha mezclado, cómo hay tanta depravación, lo dijo el pastor en su predicación, tantas cosas que se están viendo, hermanos, y el Señor nos hace esos llamados a despertar ahora. Así que, mi querido pastor, usted llame, haga ese llamado para el día de mañana, que no se lo pierdan. Si se lo perdieron, mañana no. Sí, sí, esa frase que se me pegó en una campaña. Si usted tenía que faltar, era hoy. Mañana no puede faltar. Eh, el Señor, esperamos que podamos, toda la primera semana estamos viendo la verdad y los últimos 2 días estamos viendo acerca del error. Así que no falte mañana. Venga, estudiemos juntos, traiga sus aportes. Vamos a hablar eh, un momento, un poquito acerca de la marca de la bestia y su carácter. Que Dios nos bendiga y sigamos orando, estemos orando. Amén, amén. Así que ya saben, mi querido hermano, si quiere que esta bendición que le llegó, le llegue a alguien más, comparte el link que le llegó, porque con el mismo link se puede ingresar. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Chao, chao. Amén, amén. Shalom, shalom. Amén. Bye. Shalom. Shalom, shalom. Bendiciones.